En muchos casos, las personas se topan con algún animal sin pelo, que lo más común es que éste padezca sarna, pero al no estar acostumbrados al verlo sin su pelaje, da la apariencia de ser un animal nuevo o temible. Esas imágenes me recuerdan a un animal que las personas rara vez conocen, pero en su primer vistazo no pasa desapercibido. Ese es el cerdo hormiguero. Este singular mamífero camina en prácticamente todo el continente africano, con excepción del norte de este, es decir, habita en todo lo que se llama subsahariana, que son aquellos países que no colindan con el mar Mediterráneo, y en la región este y central del continente, ni en Madagascar, en selvas tropicales prefiriendo los pastizales y sabanas, evitando los pantanos boscosos o rocosos, debido a que la tierra no le permite hacer sus madrigueras. Su nombre puede hacer pensar que está relacionado con los cerdos, los osos hormigueros o inclusive con los pangolines, pero estos distan mucho de ellos, formando su propio orden y siendo el único representante vivo de los tubulidentados, siendo su parentesco simplemente convergente, con 17 subespecies repartidos en diferentes regiones, adaptados a cada uno de ellos. Su cuerpo se asemeja al de un cerdo, al tener una forma de barril, con una longitud de 150 centímetros y con una cola que se estrecha en la punta de 70, lo que le da una longitud total de 220 centímetros, con un peso de 60 a 80 kilogramos. Su hocico es tubular, con una pequeña boca, típico en las especies que se alimentan de hormigas o termitas, con solamente las muelas como piezas dentales, mientras sus incisivos y cánidos han desaparecido por completo, con la nariz más achatada en la punta en forma de disco, y está formada por más hueso de cornete que cualquier otro mamífero, de 9 a 11, con 9 bulbos olfativos. Esto junto con su cerebro especializado en el olfato les da un nivel superior de este sentido. Su cabeza es cuadrada, donde sus ojos se observan de pequeño tamaño, con dos orejas grandes de 20 a 25 centímetros y con una larga lengua que exponen cuando se están alimentando, de hasta 30 centímetros. Sus patas son fuertes y alargadas, con una mayor longitud las patas traseras, con 5 dedos, mientras que las delanteras presentan 4. Cada garra es larga y robusta, con un surco que les sirve para palear la tierra cuando escarban, llegándose a postrar en las patas traseras para escalar o comer, pero desplazándose sobre los dedos. Son de color marrón, con un pelaje sobre todo largo en el vientre y las patas cuando son jóvenes, pero al llegar a la adultez pierden gran parte de su pelo, lo que se podría confundir con un animal con una enfermedad en la piel, pero no lo es, solamente es un mecanismo evolutivo, debido a que al nacer hasta la juventud no termorregulan adecuadamente, por lo que requieren una capa de pelo para protegerse del frío, mientras que de adultos, para sobrevivir al inclemente calor, estos carecen de un pelaje siendo mayormente lampiños. Son animales solitarios, territoriales y mayormente nocturnos, no porque su visión sea mejor en estos momentos del día, sino porque el sol está mayormente posicionado en la altura, donde la temperatura aumenta hasta más de 40 grados centígrados, por lo que se la pasa en sus madrigueras esperando que disminuya, además de que los rayos del sol le llegan a quemar la piel. Ellos mismos realizan sus madrigueras con sus garras, excavaciones que pueden tener hasta 3 kilómetros, que pueden ser utilizadas por 2 o 3 individuos que no interactúan entre sí, o aún no se ha observado, donde las abandonan conforme van pasando el tiempo. Esto se debe a la presencia de algún depredador, donde si llegan a escapar, cosa que consiguen corriendo y brincando hacia el forraje, las guaridas abandonadas son usadas por otros animales como hienas, licaones y demás animales, muchos de ellos depredadores. En las expediciones nocturnas pueden recorrer hasta 30 kilómetros buscando su alimento, o mejor dicho, las construcciones de estos que ven como un gran buffet. Antes de salir se postran en la entrada de la madriguera para buscar potenciales amenazas, para salir corriendo o de un salto a la maleza, para perderse en ella. Se alimentan de insectos, especialmente de hormigas y termitas, donde destrozan sus hormigueros a un lado o en el centro de él, mientras éstas salen en defensa de su hogar y son deglutados en el proceso por su larga lengua pegajosa, llegando a comer 50.000 por noche, que son digeridos en el estómago, el cual cuenta con una fina capa de tierra donde son molidas. Estos invertebrados se defenderán mordiendo la lengua, el cuerpo y los ojos, pero estos no se ven afectados, aun cuando sus presas presentan veneno. De hecho, por la cantidad de hormigas y sus toxinas proteicas que presentan, su carne se vuelve ligeramente tóxica para quien la consuma, mientras su vivienda es ligeramente destruida, le permite volverla a construir en poco tiempo.
Se llegan a comunicar con algunos ruidos, sobre todo los machos para advertir de su presencia en un territorio, o la secreción de almizcle, el cual está muy concentrado y despide un olor fuerte, donde se produce en los codos y caderas. Esto lo hacen sobre todo en la época de apareamiento para atraer al sexo opuesto. Se piensa que presentan una conformación poligínica, donde el apareamiento ocurre bajo tierra. Dependiendo de la especie, dará a luz en alguna época del año, la cual tiende a ser diferente. Por ejemplo, las habitantes nórdicas dan a luz entre octubre a noviembre, mientras que las viven en Sudáfrica de mayo a julio. Su gestación dura aproximadamente 7 meses, naciendo de 1 a 2 crías por parto, las cuales nacen sin pelo, pero con los ojos abiertos. Solamente la madre se encarga de su cuidado y aprendizaje, siguiéndola a la superficie a los 2 meses de edad. Hasta los 3 meses comerá insectos mientras la madre los amamanta. A los 6 meses emprenderán su viaje subterráneo para buscar su territorio, y a los 2 años son adultos que buscan una pareja. Llegan a vivir 18 años en estado silvestre. Esto lo logran si sobreviven a los depredadores más temidos como es el león. También son buscados por las hienas que se meten a las madrigueras, donde su mecanismo de defensa es cavar un hoyo que le toma 10 minutos para cubrirlo del todo, cosa que no llega a ser muy eficaz, por lo que intentarán rasguñar a su agresor, mientras que en cautiverio su expectativa de vida puede llegar a 24 años, donde se puede dar el caso de que se salgan de su recinto al realizar un agujero en el suelo. Están bajo el rango de preocupación menor por su gran extensión y gran población, pero en algunos sectores, sobre todo los más poblados, su población está en peligro de extinción o desaparecido, debido a que se les caza por algunos motivos principales. Uno es por su carne o la utilización de los órganos para la magia, acción que está prohibida la comercialización de este mamífero, sobre todo porque llega a ser tóxico su consumo. Otro es que tiende a ser una molestia para los agricultores, porque destruyen sus cosechas, y otro es la utilización de pesticidas para controlar las plagas, y al ser un animal que depende de una alimentación estricta de un tipo de animal, esto limita en gran medida su nutrición, siendo un gran aliado para los granjeros, porque consumen tal cantidad de hormigas que sus ganancias no se ven afectadas aun cuando estos lleguen a destruir una porción de la siembra, por lo que una medida sería que se buscara una forma de que las personas rurales los críen y los pongan a cuidar los cultivos. Una condición que tiende a pasar es que sus madrigueras tienden a enterrar vehículos cuando estos llegan a pasar por encima, cosa que llega a ser un dolor de cabeza para algunas personas. Un animal que lo podrías ver como un espécimen feo, pero el hecho es que solamente es diferente y que se debe de proteger, debido a que puede ayudar a muchas personas y a sustituir la utilización de pesticidas. Eso es el cerdo hormiguero. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal. Les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario o alguna duda que te haya surgido. Muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo. ¡Hasta luego!